Hola, estimadas y estimados amigos. Estamos aquí de vuelta en Ágora Live. Soy Pablo Paniagua, investigador de la Fundación para el Progreso, y el tema de nuestro Ágora de hoy es la política pública y el rol del Estado en tiempos de crisis, particularmente en tiempos de pandemia. Sabemos que muchos países han impulsado políticas y estímulos fiscales considerables para combatir los efectos económicos del coronavirus. Por ejemplo, Estados Unidos ya está en discusión un paquete de estímulo fiscal enorme de $2 trillones, considerado por algunos como uno de los estímulos fiscales más grandes de la historia de ese país. De la misma forma, en Chile el gobierno ha lanzado un paquete de medidas cercanas al 4,7% del Producto Interno Bruto. Para discutir de estos temas de políticas públicas y el rol del Estado ante una pandemia es que está con nosotros hoy el profesor Joseph Ramos, ex decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Joseph Ramos es doctor en Economía de la Universidad de Colombia. Es profesor titular de la Universidad de Chile desde 1999. Antes fue director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL. Joseph ha publicado 6 libros y además es actualmente el vicepresidente de la Comisión Nacional de Productividad. Hola Joseph, ¿cómo estás? Hola, gusto en saludarte en este momento de crisis. Sí, gracias por estar con nosotros en Ágora. Mira, yo quisiera partir analizando el pasado, es decir, la semana pasada, y la política fiscal anunciada la semana pasada por el gobierno, y en particular las medidas de Hacienda y la del gobierno para la economía, para luego encauzar nuestra conversación posteriormente para ver lo que viene en las siguientes semanas y las posibles futuras políticas públicas que se podrían adoptar, en particular las posibles medidas de salvataje que podrían venir, etcétera. Entonces, quisiera partir la conversación preguntándote cómo ves tú el shock del coronavirus en la macroeconomía chilena. Bueno, yo lo veo bastante serio. No es que haya gente que lo vea liviano, pero anteayer leí en el Mercurio que los análisis, todavía atrasados sin duda, daban que en lugar de crecer 1 íbamos a crecer 0. Habían 2 estudios que hablaban de -3, creo, uno y otro -5, algo por el estilo. Y yo la verdad me inclino, temo, por las cifras mayores. ¿Y por qué? Por 4 razones. Primero, esto se suma al estallido social que en sí tuvo efectos negativos sobre la economía Claro. y que mientras la incertidumbre del estallido eh, continúe, van a seguir siendo como una especie de nube. Ahora, esa nube en este momento no es relevante, pero sí lo va a ser importante en la rapidez del despegue posterior. Bueno, entonces es un factor. El segundo factor es esta es una crisis de oferta, en primer lugar, ¿no? Es decir, por así decirlo, uno está parando o frenando la capacidad de producción del país. Eh, no sabemos cuánto es de verdad hasta ahora, pero solo para ilustrar, si uno parara el país entero por una semana, el PIB caería 2%. El PIB del año caería 2%. Porque cada semana produce más o menos, hay 52 semanas, 2% del PIB se produce cada semana. Por supuesto, no se va a parar, la agricultura va a seguir, la minería sigue, buena parte del transporte, la educación se dice que sigue, aunque de verdad sabemos que como Dios lo ve, la calidad va a ser la mitad de lo que era antes, pero bueno, la salud, sin lugar a dudas, sigue, pero tal vez un tercio, por decirlo, no va a seguir. Y el tema es, entonces un tercio de 2% es 0,7% del PIB cada semana, en mi opinión. ¿Cuántas semanas va a durar? No sabemos. Y con qué intensidad, por cierto. Pero entonces, esto que digo es un shock de oferta. Algunos hablan 12 semanas, 18 semanas, pero tampoco sabemos si a la vuelta se va a tener que volver a caer. Entonces, hay esa enorme incertidumbre. Entonces, hay ese shock de oferta en primer lugar. En segundo lugar, desafortunadamente, esto está afectando a todo el mundo. Y quiere decir que las cuentas externas, o sea, los precios externos de los productos chilenos han caído y van a permanecer
más bajo. Y eso, aunque no sucediera el primer efecto, esto ya sería negativo para la economía chilena. Claro. Tercer lugar, y por último, tenemos el efecto llamado multiplicador keynesiano, que es qué pasa cuando haya cese, si es que hubiera, cese de pagos de empresas, y lo otro es que un consumidor que naturalmente se va a poner muy cauto. O sea, por algo se baja la tasa de interés para inducir que gaste. Pero yo no creo que mucha gente esté comprando casas en este momento, mucha gente va a estar pensando en automóviles. O sea, el gasto alimenticio sin duda se va a mantener, tal vez hasta subir por susto, pero los demás gastos creo que se van a frenar. Y eso quiere decir que incluso parte, o sea, los restaurantes, nadie va a ir al restaurante, bueno, no puede, o sea que incluso lo que podemos producir no lo vamos a ser capaces de producir. Entonces, esos elementos me hacen pensar que esto, lamentablemente, tenemos que prepararnos para una crisis, una recesión fuerte. Creo, si yo fuera el ministro Briones y alguien me ofreciera, oye, ¿qué tal te garantizamos que el PIB solo caiga 1% este año? Yo firmaría al tiro, compraría ese seguro. Espero que tengamos suerte por el lado sanitario y también económico, pero yo temo que estamos hablando de caídas de producción que pueden ser, qué sé yo, 3, 4, 5% en el año, para el año entero. Obviamente habrá meses donde se caerán 20, 25%. Entonces, esa es mi temor. Y por supuesto, es el temor económico. Y el temor económico está muy condicionado, por cierto, al control sanitario, tanto el que en Chile exista como en el exterior. Porque en la medida, por así decirlo, que economías norteamericanas y europeas, que la crisis perdurara o fuera más intensa allá, más negativa, o China, que hubiera una segunda vuelta en China, eso repercute negativamente en Chile, independiente a lo que se haga acá. Quería hacer una consulta. Hay ciertos economistas que han hablado que esto podría ser incluso parecerse a la Gran Depresión, pero hay otras voces, por ejemplo, Ben Bernanke la semana pasada habló que esto no se parece a la Gran Depresión en cuanto él lo veía un shock más transitorio. ¿Tú qué te parece, qué percepción tienes de la Bueno, transitoriedad no, de... sí, no, esto es transitorio. Esto no va a ser, o sea, primero no creo que va a ser de la magnitud de la Gran Depresión. Solo para que tengan una idea, el PIB chileno en el año 30 cayó 45%. Pues el norteamericano cayó del orden de 30%. O sea, eso sí que son caídas. O sea, Chile, en épocas más recientes, en el 83, el PIB cayó del orden de 13%, lo cual es enorme. Yo no creo que vamos a llegar a eso, pero porque ahí, y en eso estoy de acuerdo con Bernanke, esto no es esencialmente una crisis de falta de demanda. O sea, lo que gatilla esto es la restricción por el lado de la producción, la restricción de oferta. Y gracias a Dios, los bancos centrales han aprendido, y la política fiscal, a ser contracíclico y lidiar con estas depresiones. O sea, Bernanke, no por nada, tuvimos la suerte que tuvimos un presidente del Banco Central norteamericano, Bernanke, cuyo tesis doctoral fue sobre la crisis de los años 30 y inventó medidas que nadie jamás había estado de monetary easing, de compra de bonos de largo plazo, cosas que no estaban contempladas en las herramientas de los bancos centrales y que ayudaron a que esa crisis, que sí podría haber llegado como la del 30, fuera relativamente corta, en Estados Unidos al menos, y no profunda, o sea, caída 2% o algo así. Claro. Entonces, sí creo que esta es transitoria, pero no he escuchado mucha gente pensar que la parte sanitaria va a durar un año, pero pueden haber secuelas. Pero la parte más intensa se está hablando de 3 meses, a lo más 4, la parte más intensa, pero puede que vuelva y eso es lo que no sabemos.
vuelva, tal vez no con la misma intensidad, pero en ese sentido es transitorio y felizmente tenemos herramientas que no se usaban, no se conocían en los años 30 para lidiar, sí, con la parte keynesiana de falta de demanda. Claro. Ahora, usted que ha sido profesor durante mucho tiempo en la Facultad de Economía, incluso exdecano, ¿usted cree que este shock de la pandemia del coronavirus es como parecido a los shocks que se enseñaban en los modelos de las clases teóricos? No, no, no. El que sí se parece, o sea, otro shock, el único otro shock de oferta importante que se tuvo fue con la shock petrolero, tanto del año, cuando fue el primero, el 72 o algo así, y el 79. Primero el 71, cuando el precio del petróleo, cuando se formó la OPEC, se quintuplicó. Entonces, eso fue un shock de oferta porque efectivamente redujo la capacidad productiva de los países y no era que la gente dejaba de comprar, sencillamente ese producto se hizo, bueno, redujeron la producción como a la mitad para hacer que el precio subiera. Desgraciados, por cierto, pero monopolistas, desgraciados. Pero eso sí fue un shock de oferta. Y lo que uno sabe es que frente a shocks de oferta, lamentablemente las medidas de demanda pueden aminorar los efectos de segunda vuelta que pueden venir por el lado de la demanda, pero el shock de oferta tiene que ser tratado directamente. Y eso sí se enseñaba, se daba, como era el único episodio importante, al menos creo que yo le dedicaba media clase y más nada. Espero que no tengamos que dedicarle muchas clases. Bueno, otro shock de oferta, pero mucho más menor intensidad, obviamente son los terremotos en el caso chileno, que destruyen capacidad productiva. Pero, digamos, eso yo creo que no amerita tanto estudio, más o menos sabemos qué se tiene que hacer frente a ello. O sea, la destrucción es la destrucción, uno tiene que mamársela, pero típicamente no cae la demanda salvo por el periodo muy, muy inicial. Y es más, hay un estímulo porque todos los gobiernos tratan de reponer la capacidad productiva destruida rápidamente y eso incluso estimula la producción. Claro. Y desde ese punto de vista, entonces, ¿a usted le parece más parecido a un shock como un terremoto, más que a una gran depresión financiera? Así es, así es, así es. Esto no es como la crisis del 2009, y sí venía por el lado financiero, pero que peligraba llegar a magnitudes como los años 30, sobre todo en Estados Unidos, y si eso hubiese pasado en Estados Unidos, obviamente el golpe en Chile habría sido brutal. El ministro Velasco lo atacó con medidas keynesianas, tanto fiscales, Banco Central, monetarias, fue fuerte, y bueno, el PIB cayó creo que 1,5, algo así, donde normalmente debería subir 4, o sea, que no es que hoy solo perdimos 1,5, no, perdimos 1,5 más el 4 que no. O sea, entonces, no es que fuera trivial el efecto, pero realmente fue bastante controlado, si uno lo compara con el 13% del 83 o otro 13% en los años 75. Claro. Volviendo al tema de la educación, usted que ha sido decano y profesor durante mucho tiempo, ¿cree que de alguna forma entonces esta pandemia altera el paradigma de cómo entendemos la economía, cuestiona cierta ortodoxia o no lo ve? No, yo creo que o sea, lo que pasa es que ha pasado poco, las crisis de demanda son mucho más serias, en el caso de Chile, viniendo de dos fuentes, una que ya no tenemos, que cada intento de bajar la inflación, muy a menudo en lugar de, o no solo se bajaba la inflación, sino se creaba insuficiente demanda y se producía recesión. Y la otra era, Chile siempre será vulnerable a shocks externos, la caída del precio del cobre, que son cosas que bueno, pasan y son más difíciles de lidiar porque típicamente lo que sucede es que uno escasean divisas. El gobierno puede, con la política monetaria, emitir muchos pesos, pero no puede emitir dólares. Entonces, hay limitaciones cuando los shocks son externos y lamentablemente
Eso seguirá, obviamente con la política de equilibrio fiscal, estructural, creándose esos colchones desde, bueno, desde que se formalizó en el gobierno de Lagos. Yo creo que eso ha dado una herramienta muy potente para Chile para bregar, ciertamente en 2009, o sea, el mejor ejemplo del 2009. 2008-2009 la banca internacional no le prestaba a nadie porque no quería prestar, pero Chile no tenía que tomar prestado, tenía que tomar de sus ahorros, que era muy diferente. Y todavía tiene ahorros, está en una situación no tan holgada como en el 2008, pero hoy en día todavía puede girar, como en las medidas que anunció el ministro Briones, sobre parte de los ingresos que tiene el fisco afuera. Claro. Respecto, desde mi perspectiva, yo cuando trataba de analizar el shock de la pandemia, pensaba, en cierta forma, lo interpretaba como un shock a los flujos de caja, que se ven interrumpidos de forma parcial ante un evento catastrófico. Y de esa forma yo interpretaba la política pública que ha hecho el gobierno como la de tratar de replicar a través del Estado un seguro catastrófico contra pandemia Sí, que las personas no tenían. Bajo esa perspectiva, ¿le hace sentido entonces la política pública que hizo el gobierno? no, sin lugar a duda, creo que nadie lo ha criticado, a menos en sus líneas gruesas. La magnitud es por el momento adecuado, digo por el momento, porque si esto se agravara o se extendiera, creo que se necesitaría más recursos. O sea, solo tomar un ejemplo, el seguro de cesantía normalmente vence como el quinto o sexto mes, y además no solo vence, sino la filosofía del seguro de cesantía ayudarte mientras encuentras trabajo. Lo que pasa es que si esta crisis sanitaria fuera a durar 6 meses, nadie está contratando. Entonces no es que tú eres un flojo, porque primero te dan el 70% de ingresos, después 55%, después 40%, después 30%, y bueno, para que tú salgas a buscar, pero en este momento nadie está contratando y nadie va a estar contratando. Entonces es probable, si esto se extendiera, el seguro de cesantía tendría que extenderse y tal vez incluso aumentar el volumen. Pero eso, bueno, tal vez es prematuro en este instante, pero hay que ver cómo evoluciona. Pero yo creo que esa es una medida muy sensata. Y yo creo que tú lo has dicho muy bien. Hay un rol para el Estado fundamental, que es en todo lo que se llama la generación de bienes públicos. En este caso tenemos un mal público, esta catástrofe. Y esto tiene que ser esto por vocación natural, un rol del Estado. O sea, por así decirlo, todo el mundo en este momento lo que quiere hacer es guardar su plata y no gastarla. Y esa prudencia de 18 millones de chilenos es una catástrofe adicional a la que tenemos si eso se fuera a hacer así. Entonces lo que el gobierno quiere es estimular el gasto, o sea, que los consumidores, en este caso los trabajadores, puedan gastar al menos según el seguro de cesantía, que las empresas gasten, y para eso los créditos, yo creo que se va a tener que hacer más. O sea, la política anunciada por el Banco Central ha sido financiamiento barato a los bancos, siempre sujeto a aumento en crédito, pero no es obvio que el banco vaya a aumentar el crédito porque puede creer que es muy riesgoso. Entonces, probablemente se van a necesitar medidas adicionales de parte del gobierno para hacer eso. O sea, todo banco sabe que lo mejor es que todos prestaran más, pero él particularmente preferiría él no ser uno de los que presta. Entonces, hay ese mal, esa crisis de coordinación que solo el Estado, o sea, la colectividad puede lograr. Entonces, esto es un claro rol del Estado y en ese sentido la gente que cree mucho en el Estado no es que esté contento con esto, pero reivindicarán que naturalmente el sector privado será el motor de la economía y todo lo demás, pero en situaciones como esta se necesita el coordinador o si no esto se va a las pailas. En la materia de las políticas públicas específicas, las del gobierno se han orientado a las personas más vulnerables, a mantener los empleos y a las pymes. ¿Cree que el foco es correcto o que se deberían concentrar también en las grandes empresas o en los clústeres industriales o por el momento ha sido bien Bueno, enfocado? yo creo que
la orientación inicial es sensata, es decir, las grandes empresas uno presume que tienen más espalda, se pueden aguantar un par de meses, no sé cuántos restaurantes pueden aguantar 2 meses, 3 meses, ya habían aguantado por el estallido, caídas en ventas, y ahora ya caída total. Entonces, creo que, es más, mi temor es que sea insuficiente la llegada a la pequeña empresa. Yo creo que la llegada a la pequeña empresa probablemente requiere, ahí sí, para que la banca llegue a la pequeña empresa, garantías estatales a esos créditos. De otro modo, puede que la banca, aun cuando el financiamiento sea barato, considera imprudente hacer. Yendo a la gran empresa, no se puede descuidar la gran empresa tampoco. O sea, la gran empresa, no solo por los trabajadores que están en ella, ciertamente por ello, pero yo creo que la gran empresa, muchas grandes empresas tienen compromisos sobre todo de deuda en el exterior, no solo salarios al interior, sino deudas al exterior que tienen que saldar. Ojalá que puedan renegociar y cosas por el estilo, pero este es un momento en que el ánimo para renegociar no sé cómo va a ser por el otro lado. Y ahí se ha hablado, yo he escuchado de que el gobierno garantice créditos al exterior para la banca. Yo, digamos, puede que lo haga, pero cómo lo hace bien es importante. A mi modo de ver, yo me inclino por que el gobierno cobre en acciones la capitalización de estas empresas. O sea, creo que el objetivo de esto no es salvar a los accionistas, sino salvar al equipo de trabajo, la empresa en su conjunto, mantenerla operativa, y eso se puede hacer capitalizando, comprando acciones. Ahora, si la empresa no quiere emitir acciones porque quiere mantener el control o porque considera que el precio es muy bajo, el caso LAN Chile, que ha caído, no sé, a la quinta parte de lo que era 3 meses atrás, por suerte vendieron 30% de Delta, todo esto. Pero bueno, creo que el gobierno, si no quieren venderle acciones, bueno, que se la arreglen por su cuenta. Pero si de verdad le van a garantizar créditos o quieren capitalizarlo, yo me inclino fuertemente por el lado de acciones. No para que ellos controlen, manejen la empresa, sino porque ahí uno está asumiendo no solo el riesgo de que vaya mal, y uno está casi garantizando que no va a ir mal, porque esto sí es transitorio, pero en 6 meses más esa acción no va a valer 20% de lo que valía hoy día, sino va a valer el 50, 60%, y ahí hay una importante ganancia que el Estado, a mi modo de ver, debería de recibir si es que hace ese aporte en este momento. En Estados Unidos el paquete de medidas que se está discutiendo no contempla mucho ese tema de comprar acciones, lo están viendo ellos más por el lado de los créditos. Creen que los créditos son más amigables a mantener separada el agua entre el Estado y la empresa en cierta medida. Bueno, no conozco los detalles de los créditos que están considerando, pero diría lo mismo. O sea, creo que darle un crédito en este momento, o sea, puede que le den el crédito, pero ¿qué es lo que tú cobras a cargo? O sea, cobrar UF más 4% me parece ridículo en una circunstancia que el mercado está diciendo que una acción vale, no voy a hablar del caso LATAM, pero todas las acciones hoy día valen 30% de lo que habían 3 meses atrás. Si uno sabe que en un par de meses va a subir, uno ofrece el crédito o la capitalización, pero a mi modo de ver, comprando la acción a este precio. Y cuando vuelva, el beneficiario es el que otorgó el crédito. Porque si no, lo único que uno está haciendo, no solo manteniendo la empresa, sino además beneficiando al accionista. Y eso no veo la filosofía tras eso. O sea, si tú mantienes la empresa funcionando, aseguras la planilla de los trabajadores, aseguras los pagos con los proveedores de algún modo y te haces de la ganancia que puede haber. O sea, uno puede, en otras palabras, decir hay una sobrereacción del mercado.
probablemente si esto es transitorio, una sobrereacción del mercado bursátil, pero así funciona el mercado. Entonces, si el Estado va a ser el garante de que eso no caiga más o no caiga, debería de beneficiarse del plus cuando se dé el repunte. Claro, pero en ese sentido es importante destacar también que toda política pública tiene costo y beneficio. ¿No encuentra que existen ciertos riesgos de que el Estado compre acciones y participe de cierta medida en estas Bueno, empresas? yo encuentro muy poco, veo muy poco riesgo. O sea, uno puede ciertamente tener un periodo que se recompra dentro de los primeros, no sé, 3 años o algo así. Uno puede, no es que el Estado quiere ahora nacionalizar toda la economía, es simplemente una medida transitoria, pero que uno hasta puede preanunciarla. Y la empresa tendría la obligación de recomprarla. Ahora, si no la puede recomprar, se extenderá el plazo más allá de 3 años, otros 3 años, lo que fuera. Pero me parece que esa es la medida razonable, porque si no, lo único que uno está haciendo es no solo salvaguardando los trabajadores y los proveedores, sino está beneficiando el accionista a expensas del que pone el recurso. Entonces no entiendo, o sea, si yo fuera y compro LAN o cualquier empresa hoy día la compro al 30% de su valor. Es porque mucha gente creía que, oye, dentro de poco va a subir de valor. Entonces compraron la acción. Bueno, y ellos se van a beneficiar, y el que va a perder es el que vendió la acción. Y así funciona el mercado. Entonces no creo que debería de haber un crédito barato. Si quieren, que vayan al banco y pidan el crédito barato. En el caso, por ejemplo, que el Estado comprase acciones a través ¿Sí? de este periodo y se establecen reglas claras de que después se venden y todo, en el caso que la empresa eventualmente no sea viable y llega a la quiebra, ¿no hay un riesgo ahí de que nuestros recursos públicos se hayan invertido en una mala pasada de esta forma? Bueno, pero no veo cuál es la diferencia entre haberle dado un crédito que no le pagan a uno si es que quebrara y una acción. Creo que lo que estamos conscientes en este momento, creo que todos estamos conscientes, que la debilidad de nuestras empresas, no una debilidad, habrá algunas que estaban al borde de la quiebra antes por razones propias, pero la gran mayoría de ellas estaban en situaciones buenas, con perspectivas decentes, y van a salir. Entonces, si uno hace esto, las grandes empresas, todo esto, las grandes empresas son las que cotizan en la bolsa, estamos hablando solo de los que cotizan en la bolsa, las demás van a tener que ser créditos bancarios con garantía de Estado en algunas condiciones, más que propiedad en la empresa. Pero para esas empresas no creo que el riesgo, o sea, para el conjunto el riesgo es nulo. O sea, ya, 5% quiebra, por darte un número, para exagerar, pero vas a ganar 20% en las demás. Entonces, creo que tiene sentido. O sea, si uno siguiera tu lógica, si uno cree que van a quebrar, bueno, obviamente ahí no le extiendan ni crédito ni le compran acciones. Deje que quiebren ya. Pero no hay tiempo para hacer ese análisis microeconómico empresa por empresa. Uno tiene que tener una política en este momento más bien general. Y repito, creo que la apreciación es que en general las empresas estaban en situación relativamente sólida, no al borde de la quiebra. Se ha discutido también que existe la posibilidad de que privados entren a comprar ese equity, esas acciones, en vez de utilizar el Estado. En el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, en el periodo del 2008-2009 en Wall Street, se trató de que otros bancos y comparan las acciones de Wachovia y de los bancos que estaban mal. ¿Usted lo ve como una alternativa antes de que utilicemos el No, Estado? o sea, digamos, pero eso está en manos del sector privado hacer. O sea, no creo que Delta se fuera a comprar la TAM hoy día, como lo hizo 3 meses o 4 meses atrás, ¿cierto? Pero, eh, o sea, nadie está obligando a que una empresa vaya al Estado para pedirle ayuda. Obviamente, si lo hace es porque ya no le queda otros recursos que ha probado con la banca, que ha probado buscando otros accionistas. Y en esas circunstancias me mantengo mi postura. En esas circunstancias, no obligación,
pero condicionado a esa garantía de crédito o directamente aporte de capital, sería acciones. Considerando esta discusión del rol del Estado en esta ayuda, ¿considera que la situación de la pandemia es un regreso a la economía intervencionista de los años 70 o peor aún incluso que estamos a puertas de una especie de economía de guerra como de la Inglaterra del 45 o lo ve como una cosa transitoria que volveremos al status quo? Bueno, yo creo que esto, o sea, el rol del Estado en bienes públicos, nadie, no creo que ni siquiera la escuela de Chicago jamás lo ha puesto en duda. El rol del Estado en la política macroeconómica, que es un rol contracíclico, hacer lo que es bueno para la colectividad, pero que nadie individualmente haría. O sea, es bueno para los todos que prestemos, pero nadie quiere ser que presta. Entonces, ese rol creo que es muy tradicional. Ahora, ¿con qué frecuencia se tiene que hacer? No es que uno es intervencionista, entonces quiere hacerlo año por medio. Uno quisiera no tener que hacer política contracíclica nunca. Ojalá no hubiera recesiones o ciclos recesivos. Pero cuando los hay, la última que tuvimos, en el año 2008-2009, no escuché a nadie criticar al ministro Velasco por romper la regla de equilibrio fiscal ese año. Ese era el año que se tenía que romper y por las razones que se hicieron. No me recuerdo a gente que hayan criticado mayormente a Bernanke. Se criticó después que se dieron estos créditos sin pedir acciones a cambio. O sea que benefició mucho a los accionistas y más que al público. Pero el rol contracíclico es un rol clásico que ojalá no se tenga que ejercer mucho. Yo creo que la discusión intervencionista es para cosas, intervenciones en situaciones normales. Voy a dar un ejemplo. Hay los que abogamos que el Estado chileno, por ejemplo, podría promover los clusters en torno a los recursos naturales, que esto es una estrategia ganadora a largo plazo. Los críticos de esto dicen, ¿cómo sabe el Estado que estos son los sectores que de más probable crecimiento? Los que creemos más intervencionismo, en ese caso, en este ejemplo como yo, decimos que bueno, no es una apuesta ganada, pero es una apuesta razonable. Entonces, con una intervención en ese sentido, esa es la discusión, creo yo, entre los más intervencionistas y los menos. Pero creo que nadie está acusando al ministro Mañalich por fijar precios ahora a los hoteles o a los espacios riesgos. Es más, si alguna crítica, déjeme aprovechar, le hago, me parece que 0,2 UF por metro cuadrado en este momento. O sea, a mí me gustaría que hoteles ofrecieran, yo estoy seguro que hoteles se ofrecerían, y además que tienen camas, cosa que el espacio riesgo no tiene, lo harían a un precio la mitad, la tercera parte de eso, porque los ingresos en este momento son cero. O sea, 0,2 UF por metro cuadrado es lo que arrendamos el departamento 200 metros cuadrados en la dehesa. Entonces, a mí me parece un precio exagerado. Es cierto que dijo la cota máxima, pero yo creo que debería ser la mitad de eso. Pero bueno, nadie duda que en momentos de emergencia el Estado tendría que intervenir, incluso fijando precios. Entonces, usted no lo ve como un cambio de tendencia radical, sino que eventualmente después volveríamos a un status quo en el cual el Bueno, Estado... yo creo, deja un efecto, sí. Yo siempre he dicho, nadie debería ser consejero del Banco Central que no haya en su vida profesional vivido una recesión. Porque si uno no ha vivido una recesión, cree que el mercado opera perfectamente en todos los planos. Cada vez que hay una recesión, o en este caso por la pandemia, uno se da cuenta que el mercado está sobrereaccionando en la bolsa. Pero ¿cuándo no ha sobrereaccionado la bolsa? Y si no hubiera un Estado que intervenga como las medidas que ha propuesto Briones y más que serán necesarios después, esta crisis sería mucho mayor. Entonces, yo creo que esto es un recordatorio de que el mercado es
imperfecto. Y en crisis macroeconómica se muestra, pero estelarmente. También debemos recordar que no solo el mercado es imperfecto, también el Estado es bastante imperfecto. De hecho, el Estado de Estados Unidos ha prohibido hacer importaciones de mascarillas de China a Estados Unidos y producto de eso han habido muchos problemas de salud pública. No me hables del energúmeno que tengo yo como presidente, pero eso ya es otro tema. Tu punto, o sea, una cosa, no cabe duda que va a haber gente que va a arguir que igual como es buena la intervención en crisis macroeconómica, es buena la intervención en situaciones de no crisis, situaciones de normalidad. Yo te he dado un ejemplo con el caso de los clusters del tipo de intervención que yo apuntaría. Es más que lo que cree probablemente la mayoría de los colegas, sobre todo los colegas jóvenes, que tienden a ser más orientados al mercado. Pero efectivamente reconozco la validez de los argumentos que el Estado tampoco es perfecto. El Estado solo puede tomar 2 o 3 cosas si va a intervenir. No puede intervenir en la fijación de precios. Cuando yo llegué a Chile 50 años atrás, no solo estaban fijados los precios de 300, 400 productos, sino estaban fijados los precios por provincia. O sea, era obviamente incomprensible lo que había y que no tenía mayor sentido. Y creo que hoy día todo el mundo se da cuenta de eso, una intervencionista al lote. Ahora, algunas cosas más puntuales, ahí es donde está la discusión. ¿No cree que en cierto sentido tratar de salvar a la aerolínea podría generar incentivos después para que otros privados se acerquen al Estado a argumentar lo mismo que están argumentando hoy la aerolínea? Pero es que yo no iría a salvar solo las aerolíneas. Estaba hablando de las grandes. Tu pregunta original era si además de las pymes, debemos hacer algo para las grandes empresas. O sea, lo ilustraste tal vez con la aerolínea. Yo estaba hablando de todas las que cotizan en la bolsa, cualquier garantía de crédito o directo aporte de capital que le hiciera sería contra acciones. Ese es el punto que estaba haciendo en ese momento. Y, por supuesto, uno puede decir, tal vez si saben que en crisis van a ser rescatados, de nuevo, uno tiene que meditarlo. Es esta una crisis, si esto fuera una crisis de LAN Chile, tu argumento sería válido, creo yo. Sí, porque uno dice, bueno, toda empresa tiene su propia causa de crisis, pero esto no es una crisis específica a LAN Chile, esto es una crisis que está afectando a toda la empresa, las aerolíneas más, no por algún error que ellos cometieron. No es que tomaron demasiado riesgo o algo así, sino por una situación que es muy difícil de haber anticipado y que nadie realmente anticipó. Y entonces yo creo que uno puede hacer ese distingo. En la crisis de 2008, ese fue el argumento que se hizo para no intervenir en Lehman y dejar que Lehman Brothers quebrara. Pero el efecto dominó fue tan rápido que inmediatamente entraron y salvaron las demás. Uno siempre tiene que sopesar el mal ejemplo. Lo que tenemos claro es que la crisis de 2008, lo que tenemos claro ahora, tal vez no se tenía en ese momento, no era específico a Lehman. Tal vez Lehman había tomado más riesgos que otro, eso no sé. Pero si no es específico a una empresa, yo creo que uno se protege bastante, aún interviniendo, del temor que tú enuncias. No creo que se corra gran riesgo, si es que es relativamente claro que esta es una crisis del sistema más que de una empresa en particular. Sí, yo personalmente lo encontraba problemático solo en el sentido de que en el caso hipotético de que se rescaten ciertas compañías de bolsa, mi preocupación es que después el Estado se encuentre sentado en el directorio, no sé, de 5 sectores industriales y después tenemos elecciones presidenciales y hay cambio de ideología presidencialista y quizá por ahí algún gobierno de turno le entra el gustito de
de estar dentro de estos directorios y de expandirse dentro de estos directorios? ¿No ve esos riesgos potenciales de que el Estado empiece a estar en distintos sectores industriales a través de las acciones? El riesgo que tú señalas yo lo encuentro muy, muy pequeño. Eso es lo que mi apreciación frente a lo que está en juego. O sea, realmente no creo, o sea, si es esta una crisis como todo el mundo cree y va a durar 6 meses, ya, lo sumo, un año, y después vuelve, o sea, la gente vuelve a viajar para tomar, que en el caso de la línea aérea, vuelve a los restaurantes y todo demás. O sea, en cosa de un par de años se habrá saldado la deuda que tengan con el Estado y se acabó el asunto. O sea, obviamente, si esto fuera una crisis que durara 10 años, bueno, ahí terminaríamos con empresas estatales todas, que, bueno, en ese momento uno tendría que decidir si uno va a licitarlas, no regalarlas, licitarlas a privados, o qué. Pero un gobierno que fuera, qué sé yo, socialista a la antigua, diría, en el momento nos ganamos la polla, nos quedamos con la empresa. Y un gobierno que no fuera así, creo que al menos las corrientes desde la caída del muro de Berlín no van hacia el socialismo histórico, lentamente se irían privatizando esas empresas, incluso en el caso de la crisis de 10 años donde se hayan nacionalizado tanto. Entonces, eh, no, veo, no veo que el riesgo que señalas sea un riesgo significativo en la situación actual en y que por eso el Estado vaya a renunciar y beneficiar al accionista del modo que sería si simplemente cobrara UF más 4. Claro. Bueno, finalmente no quiero extenderme mucho. Quería terminar nuestro Ágora con Joseph, haciéndole una última pregunta en relación al cambio de paradigma de la economía de cómo enseñamos la economía finalmente. ¿Usted cree, a todos aquellos que están interesados en la economía, que esto de cierta forma podría cambiar la forma en que vemos la forma de hacer política pública, o simplemente lo ve como un entrar y salir más pragmático que nada? Yo me inclino, o sea, yo creo que ya insinué mi respuesta antes, o sea, creo que esto es una crisis por el lado de la oferta, con muchos elementos macroeconómicos, que es el tipo de cosa que uno enseña como un mal público o un bien público lo que se trata de lograr y el mal público lo que uno trata de evitar. Eh, y significará, el único cambio, al menos que yo veo directamente, es que incluiremos shocks de oferta con más frecuencia, ya no solo el shock de petróleo, esto será otro ejemplo. Eh, eh, y eso es lo central. Ahora, probablemente en el espectro intervencionismo, no intervencionismo, aun cuando yo creo que esto se limita esencialmente a lo macro, sin lugar a duda, esto introducirá un grado de duda en la gente muy mercadista y que probablemente y más alentará a la gente que son más intervencionistas a insistir que incluso en periodos normales hay que ver si el rol del Estado en Chile es disminuido o es muy disminuido o debería de aumentar. Yo ya te di un ejemplo, yo soy más intervencionista que personalmente que, probablemente la media de la profesión en Chile, pero tampoco alocado. O sea, creo que centrado en algunos puntos que estoy dispuesto a discutir y he discutido en distintos foros, y creo que la política industrial que he señalado es un ejemplo, pueden haber otros, pero creo que más que eso, el respeto que esto va a generar una falta de respeto al mercado. Y la política macroeconómica debería hacer eso, porque la verdad, cada vez que tenemos esta crisis se muestra que el mercado dejado a las solas puede dejarnos en problemas. Entonces, y hay conciencia de eso, pero y la gente joven que no ha vivido una crisis puede creer que el mercado siempre es bueno. Y hasta que venga una crisis se dan cuenta que no es siempre así. Entonces,
puede que afecte no solo lo macroeconómico, sino lo que se haga en situaciones normales, entre comillas. Y bueno, y eso siempre es lo que se da, o sea, un movimiento en una dirección u otra. O sea, sin lugar a duda, después de la caída del muro de Berlín, sin lugar a dudas se corrió la tendencia general hacia la no intervención. Y esto tal vez lo mueva un poquitito en la otra dirección, pero no creo que, al menos en cuanto a la enseñanza, en mi opinión, no debería cambiar más allá de lo que señalé sobre shocks de oferta. Bueno, Joseph, muchas gracias por su tiempo y por compartir este Ágora con nosotros en la Fundación. Muchas gracias, Joseph. Pablo, a ti. Muchas gracias a ti. Chao.